Nuestra sombra es cualquier rasgo mental, emocional, de comportamiento que hemos aprendido a negar y a esconder por vergüenza porque era algo socialmente no aceptable. Con Jung, que es un psicólogo, Carl Jung, siempre habló muchísimo de la importancia del reconocimiento de nuestra sombra. Hay una frase suya que es: todo lo que resistes persistes y todo lo que aceptas te transforma. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Nos concierne a todos como humanos el dar el paso a darnos cuenta que nuestra sombra es nuestra gran aliada, que de hecho nuestra sombra o todo eso indebido que crecimos creyendo que era algo que esconder, que negar, que avergonzarnos de ello, lo diseñó nuestra esencia, lo diseñó el amor mismo. Y nos concierne a hombres y mujeres, pero sí creo que en este mundo hay todavía un camino más profundo para las mujeres de transitar en esto. Crecimos muchas de nosotras para ser buenas niñas, para ser correctas. Y por lo tanto hay todavía de una forma más fuerte, tenemos reprimida esa sombra. ¿Qué es esa sombra? Nuestra sombra es cualquier rasgo mental, emocional, de comportamiento que hemos aprendido a negar y a esconder por vergüenza porque era algo socialmente no aceptable. En cada cultura hay distintas reglas del juego de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Podemos ir a China y echarte eruptos mientras comes, es un gesto casi de educación, y aquí es algo que nos parece realmente desagradable. Esto es un ejemplo superficial, pero conforme esas actitudes, comportamientos, pensamientos, emociones son de nuestro ser más profundo, la sombra está más negada, está más reprimida y por lo tanto hay menos posibilidad de una sanación profunda en nuestro ser, en nuestra vida. En todas las culturas, claro que hay sombra, pero también hay culturas donde siempre se ha sabido que el camino a la sanación es a través de la sombra. Y ahí creo que en Occidente tenemos como una limitante mayor, aunque desde ya hace unos años con Jung, por ejemplo, que es un psicólogo que chance muchos de ustedes ya conocen, Carl Jung, pero bueno, es un psicólogo que siempre habló muchísimo de la importancia del reconocimiento de nuestra sombra. Hay una frase suya que es: todo lo que resistes persistes y todo lo que aceptas te transforma. Luego tiene otra que es como: en la medida que no hagas consciente lo inconsciente, o sea, llamarás destino a eso, ¿no? A lo que estás viviendo, en vez de darte cuenta que ese inconsciente te lleva a donde estás. Obviamente, como se darán cuenta, no me acuerdo exacto de la frase, pero fue un sabio que realmente empezó a integrar esta sabiduría, que para mí ese es el salto, ¿no? A tener inteligencia a sabiduría, para mí es esa integración de nuestra humanidad, cosa que empezamos a adquirir en Occidente con toda la psicología junguiana, con el eneagrama, pero que apenas empieza a penetrarse en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Cuando hay culturas, como por ejemplo en Bali, que practican el hinduismo, bueno, que también en la India lo hacen, y cuando yo estuve viajando allá, cuando me fui de mochilazo con Sergio, nos dimos cuenta que en todas sus casas y templos allá construyen 3 escalones para entrar a sus casas que suben y 3 escalones que bajan, y todo con el propósito de recordarse que tanto las subidas como las bajadas en la vida son igual de importantes. Entonces imagínense qué poderoso sería eso, y nosotros, al venir de una cultura occidental, seamos hoy practicantes o no, pero el haber percibido, o sea, el haber aprendido sobre el pecado, aunque no de chiquitos nos hayan enseñado del pecado, ¿no? Pero venimos de una cultura judeocristiana donde el pecado, cualquier emoción baja, tristeza, enojo, envidia, odio, era muy mal calificada.
y teníamos que negarla. Entonces venimos de muchas inhabilidades necesarias para nuestra sanación profunda. A diferencia de, como les decía, en Indonesia o en la India, o sea, esto lo practican más en Indonesia, como en la parte de los templos, como que ahí es literal en todas las casas y templos es así, que no nada más tienen estos 3 escalones, sino todas las mañanas las mujeres balinesas hacen sus ofrendas con sus manos, tejen la hoja de plátano, hacen unas cestitas, le ponen sus frutitas, no saben qué cosa más bonita, le ponen sus inciensos, sus florecitas y unos dulcecitos, prenden sus inciensos y sacan sus canastitas que son idénticas y ponen unas afuera de sus casas, normalmente en cada columna de cada lado izquierdo y derecho, tienen la escultura de sus dioses en lo alto y ahí les colocan sus ofrendas y sales y abajo en el suelo está lleno de ofrendas para sus demonios, porque saben que en honrar tanto lo alto como lo bajo es que encuentran la armonía. Y eso es a los que las quiero y los quiero invitar en este episodio a que reflexionemos, a que nos demos cuenta cómo muchas veces esos momentos difíciles de nuestra vida vienen llenos de regalos y que los niños, cualquier ser puro que llega a este mundo, vive esos extremos y estas polaridades sin rechazo. O sea, un bebé llega y llora con todas sus fuerzas, sin pensar, ay, es que, ¿qué van a pensar de mí si lloro mucho o grito? Y a la misma vez, 5 minutos después, se está carcajeando y igual su risa se puede escuchar en todo el vecindario y le vale un carajo. Pero aquí lo importante es como observar que esa posibilidad de vivir esos extremos de emociones viene también por la capacidad de dejarlas recorrer su cuerpo como vienen. Y eso es lo que aprendemos en la adultez, de lo que mencionábamos hace 2 episodios en el cuarto, de que muchas veces no podemos conectar con la vida dentro de nosotros mismos, con la magia dentro de nosotros mismos, porque reprimimos lo que sentimos, porque en ese rechazar lo que no se siente tan padre y desear que se quede eso que se siente tan bonito, hay una lucha que nos va como quitando la vida. De hecho, hay una frase padricísima que dice que que las murallas que te construyes para que no pase la tristeza, tampoco permiten que pase la felicidad. Es un poco lo mismo. La vida tiene sus subidas y sus bajadas y nunca pretendió no tenerlas. Tiene la noche y el día, tiene la alegría y la tristeza, tiene como todo, o sea, él tiene el enojo y tiene el gozo y literal no podríamos ver las estrellas si no habría oscuridad. Están ahí todo el tiempo, cuando es de día están ahí, pero si no hubiera oscuridad no las podríamos ver. En la medida que nuestro ser entienda, nuestro raciocinio entienda lo importante y trascendental que es ver que en las bajadas está la magia, que en transitar esas emociones difíciles vamos a conectar con las más vivas y deliciosas de nuestra persona, que realmente nos hacen vibrar de gozo y de sentirnos vivos. De hecho, el sentido de la vida, es sentirla. Y esa sombra nos tiene tan apanicados de sentirnos, de sentir lo que somos, de que estamos vivos, y sentirnos vivos es eso. Hoy, para conectar con lo más grandioso, etéreo en nosotros, de esa conciencia ilimitada, de esa grandiosidad, no sé si alguna vez han pensado en el significado de esta palabra, grandiosidad, ese Dios dentro de nosotros, esa parte más inmensa de nuestro ser, innombrable, intocable. Para tocar esa parte en nosotros es esencial habitar nuestra humanidad, es esencial habitar nuestro cuerpo, y habitar nuestro cuerpo humano sí o sí viene con polaridades, viene con opuestos. Y en la medida que sepamos que el opuesto más difícil es hermoso también y es el portal al más placentero, vamos a poderlo atravesar con mucho menos resistencia, inclusive con gozo. Vamos a saber que de verdad como el precio a pagar a mi vida más grandiosa, a
a mis sueños más grandes, son esos miedos, donde atravesándolos y atravesando esa incomodidad, de sentir esa emoción difícil, de permitirme ese pensamiento que me avergüenza, de reconocer ese comportamiento, que además esos comportamientos y esas partes más hirientes de nosotros casi siempre vienen de partes heridas, de mecanismos de defensa, que en la medida que dejemos de juzgarlos, eso vamos a hablarlo un poco más adelante, pero ese grito, esa huida, esa actitud que te hiere a otros, de la que llevas años intentando zafarte y ser diferente, en la lucha de pelearte con eso, sigues en la sombra, sigues en el miedo, porque sigues queriendo quitártelo, sigues avergonzado o avergonzada de hacerlo o decirlo o pensarlo. En la medida que habites esa verdad en ti y que permitas esa humanidad en ti, es que entonces vienen como maneras de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás más armoniosos, pero observando todo eso que sentimos, pensamos y hacemos sin juicio. Entonces va desde entender que las subidas y las bajadas son importantes, hasta entender cómo esas partes en nosotros reactivas y hirientes tienen una razón de ser y tienen un propósito amoroso de ser, y que en la medida que dejemos de juzgarlas, y esto es el principio de IFS, en la medida en que yo esa parte ansiosa, esa parte miedosa, esa parte estresada, esa parte que grita, esa parte enojada, esa parte que odia, deje de juzgarla y le ponga esa mirada amorosa, hago esa alquimia del amor. Porque yo en negar la sombra o en negar mis miedos o en negar mis carencias o en negar que tengo heridas o que tengo vacíos, hay más miedo. Estoy parada justamente en mi parte menos grande, en yo aceptar que está todo eso humano que cualquiera tenemos. En verdad me paro en el amor. Cuando yo dejo de negar la sombra es que regreso esa sombra al amor que siempre fue, porque fue la manera de mi esencia divina de regresarme a ella a través de mi experiencia humana. Y ahí cierro el círculo, ahí realmente transformo eso que aparentemente era miedo al amor que siempre fue, para devolverme mi esencia. Entonces, espero haberme podido explicar cómo se ve esto en la vida cotidiana, en pausar en ese momento que te ves gritando o que está esta noticia dificilísima, en saber que hay una razón amorosa de ser, ya sea de ese grito en el que si estoy gritando a mi hija es porque es un mecanismo de defensa que aprendí de chiquita, en el que grito para protegerme, pero que en la medida que deje de culparme y gritarme a mí misma por hacer eso, voy a romper el círculo vicioso de ese enojo conmigo, que entonces nada más trae más culpa y por lo tanto más ira, y entonces grito más. ¿Cómo se ve en eso difícil que estoy viviendo? Pues a mí, y este caso que les dije del grito es real, O sea, esto es de mí. Yo lo que más he tenido que trabajar conmigo y mi niña herida es mi enojo. Entonces voltearme y ver a que en ese momento que me salí de mí misma y grité, no es Lupe adulta, es Lupe bebé, asustada, frágil, que lo único que sabe hacer en esos momentos de lucha huida para ella es gritar. Y hay unos que huyen, hay unos que se congelan. Chance tú eres de las que huye o de las que te congelas o de las que grita también y entra en ese círculo vicioso de la ira y la culpa. En ese momento detente y di, aquí está otra vez Juanita chiquita, hola mi amor, te estoy viendo. Y cada vez que te sientas como descentrada, que te está arrasando ese malestar de emocional, deja de juzgar esa reacción, ve cómo hay una niña herida ahí y permítetelo sin culparte. Y ya solo eso, si solamente haces eso, te lo juro que vas a empezar a ver cambios en tu día a día. Y para las cotidianidades de la vida, que no siempre son muy fáciles, saber que siempre está ese mayor propósito. Porque siempre está. Mi abuela siempre decía que son los regalos envueltos en caca de la vida. Porque siempre está. Yo, por ejemplo, les quiero contar uno de los regalos más locos que me han sucedido. Es un compartirles como desde mi corazón algo como íntimo, pero que realmente siento que esto quiero que sea este espacio, o sea, abrirme de par en par para también ustedes puedan conocer cosas más profundas de ustedes, que podamos conocernos mutuamente.
Entonces, algo que para mí fue muy impactante de confiar en estos órdenes raros de la vida es que yo me quedé embarazada de Julia y al poco tiempo decidimos que nos íbamos a mudar a Estados Unidos. Entonces llegué a vivir a Oakland, que además fue una ciudad muy complicada para mí de llegar. Está lleno de homeless, pero no es el tema obviamente los homeless, es que todos tienen tema de opioides y entonces muchos han perdido la cabeza, entonces son agresivos. Y yo estaba embarazada con un niño de 2 años llevándolo al colegio y se me acercaban y uno se nos metió al coche, está todo vomitado con una navaja y luego otra estuvo con un cuchillo afuera de nuestra casa. En fin, fue un año muy retador para mí. Y ese año cerró con mi parto, que iba a hacer en casa, porque ni siquiera lo planeé yo intencionalmente así. Llegué a Oakland y los ginecólogos que visité eran como súper, o sea, te trataban como un número más y yo siempre había tenido ganas de tenerlo en casa. Y dije, este es el momento para tenerlo, porque conocí a una dula súper conservadora, como muy de cualquier cosa de precaución, nos vamos al hospital. Y entonces yo dije, aquí es, o sea, es con ella. El punto es cuando ya estaba yo en labor de parto, como que se bajó la frecuencia cardíaca y me dijo, con la paz, o sea, no hay ninguna urgencia, nada más que tengo que tener la máquina que mide la frecuencia cardíaca del hospital para que puedas meterte al agua y poder seguirlo teniendo natural sin epidural. Y yo también tenía ganas, pero no, para nada me iba a obsesionar, ¿no? Si en algún momento quería la epidural, le iba a pedir. Nos fuimos al hospital, todo bien. El punto es que fue un labor de parto muy difícil porque Julia estaba volteada y ya para el último momento yo pedí la epidural porque era un dolor en el hueso. O sea, y por eso dicen que yo ahí está uno de los regalos de la vida. Gracias a que había entrenado, mucha gente de este tipo de partos, de back labor, se tardan 60 horas. De hecho, si alguna lo ha vivido, por favor escríbanme y cuéntenme porque, o sea, realmente es traumático. Y gracias a que había aprendido a respirar, ni siquiera, o sea, fueron varias horas, fueron 20 y pico de horas de labor de parto, pero es contra el hueso. Entonces, aunque te pongan una epidural, no te alivia. O sea, yo de hecho con decirles que cuando ya pasó al canal cervical me alivié, o sea, se me quitó el dolor. Entonces, ahí llegó una enfermera y me dijo, déjame enseñarte una postura acostada. Y yo, no, o sea, lo único que sé es que si lo voy a tener natural, necesito la gravedad, no me quiero acostar. Bueno, ni siquiera obviamente se lo puedo decir con esta elocuencia. Yo ya estaba dilatada de 9 a punto de que naciera. Yo, no, siempre quiero estar parada. Me dice, por favor, pero me volvió a insistir. Y entonces ya me acosté en la cama. De hecho, luego mi dula me pidió perdón. Salió de ella, en ese momento como que no haber dicho nada, pero todo es perfecto por algo. Como que ella fue muy insistente y yo estaba en un punto donde yo ya estaba en otro planeta. Y entonces me acosté y me puso como una portería, como una portería encima con una tela que yo al colgarme de ella sentí tanta fuerza y yo estaba tan agotada que dije, de aquí es, o sea, Julia sale en un pujido. Ahí ya ni pensé todo lo que había aprendido en mis cursos, que era jamás pujes. Bueno, yo pujé con mi alma, Julia salió en el primer pujido y santo desgarre, grado 4, no les puedo explicar, 150 puntos. Grave, o sea, y eso fue por mi agotamiento, por mi pues no pensarlo y porque era perfecto. Pero lo peor se puso después, que como a los 2 días se me hizo un hematoma es un moretón en el que una de esas venitas se me reventó y se me hizo un hematoma de un tamaño de huevo de avestruz y ese dolor, se los prometo, empezaba a ser peor que el parto, porque empezó como a tocar nervios por adentro. Me llevaron hasta Oxycontin a mi casa, que es el opioide yo no me lo quería tomar. Un día mi mamá y mi esposo me dijeron, tómatelo, porque me habían dicho en el hospital que por supuesto que me lo podía tomar y que no le llegaba al bebé. Me lo tomé horrible porque nada más me dejó ahí como tonta y sentía todo, hasta que al final me dieron una medicina que era para los nervios. Bueno, les hice todo este cuento para que como dimensionar que realmente no era una situación fácil. Eso me dejó en cama en horizontal 1 mes. Pero por yo tener esta confianza ciega de que siempre todo es por un bien mayor y el resultado ni siquiera es como tan, bueno, no será grandioso para ustedes, para mí fue masivo, porque yo toda mi vida, desde que yo empecé mis relaciones sexuales, que empezaron a una larga edad porque yo había crecido pues con una educación muy católica, entonces como que siempre cuidé muchísimo mi virginidad. En fin, el punto es que cuando yo empecé mi vida sexual, desde que la empecé yo tenía algo de dolor y sabía que mucho de mi dolor venía
de creencias, de mucha vergüenza, de las que en mi educación religiosa no había sido como guiada desde un lugar muy amoroso o de un líder o líderes, sí, que me llevaran a un entendimiento de mi sexualidad sano, que yo sabía que muchísimo era trabajo de terapia y no sé en cuánto dolor se me quitó de trabajar terapéuticamente esas creencias de vergüenza y de culpa de la sexualidad que se van quedando ahí, y entonces pues realmente eso ya solamente eso empezó a sanar. Pero había como un dolorcito que yo me sospechaba que era de una herida que unos años antes, bueno, muchos años antes, en ese entonces 20 años antes más o menos, yo había ido a un viaje en Miami en el que no sé dónde estábamos y me había ido a la bici con mi prima, salí volando en la bici, caí en el asiento y me salió muchísima sangre por abajo durante días. Y luego ya embarazada de Luca, mi ginecólogo me había dicho, ¿por qué tú tienes aquí un cordón de una herida tan grande? Y yo, no, es que me pasó esto. Y le dije, seguro eso es lo que siempre me da dolor al tener relaciones. Y me dijo, seguro, cuando nazca con láser te lo podemos como bajar, no sé qué. Bueno, el punto es que después de este desgarre, donde fue una operación de 150 puntos, donde además no me hizo efecto la anestesia, entonces literal me cosieron todo sintiéndolo absolutamente todo. O sea, yo no sé, obviamente por las hormonas, yo estaba en el cielo, o sea, me cosían y sonreía y yo sentía que de verdad estaba en Plutón, le daba besos a todas las enfermeras, todo el mundo era mi mejor amigo. No entienden el nivel de euforia y de amor en el que yo estaba, que obviamente por eso pude, ¿no? Pero bueno, me cerraron, luego ya empezó lo del hematoma, ahí sí dije, wow, o sea, el dolor realmente te puede hacer querer morirte, porque yo decía, si yo me quedo un mes más así, me suicido. Realmente era un dolor, no sé si alguien ha tenido dolor de nervios, es otro nivel de dolor. El punto es que pasó eso y el día que yo me pude sentar, y además sentar en una dona, como en unos cojines terapéuticos con una dona, obviamente no me podía sentar directo, ese día volé a Miami mudándome, o sea, yo con mi papá y mi bebé de un mes, Julia, y Luca de 2 años y medio o 3. Mi papá voló con nosotros y Sergio se fue al día siguiente porque preparó la mudanza y el camión se fue con todas nuestras cosas a Miami. Y así llegué a Miami. Y al mes, ya eso no viene al cuento, pero al mes, mi Julia, sí, mi Julia en terapia intensiva. Pero esa parte no viene al cuento, pero bueno, desde ese lugar en donde realmente convencida, gracias a Vipassana, de que todas nuestros momentos difíciles vienen de regalos gigantescos, los más grandes, yo decía, esto viene por algo enorme. Ya solamente el hecho de haberme quedado en la cama con mi hija un mes donde no me podía mover y me consentía mi mamá y entonces me la podía sabrosear y darle besos y olerla y no usar el celular. Ya ahí habían habido miles de regalos, ¿no? Pero 10 meses después de todas mis terapias de suelo pélvico, de ir a terapias súper incómodas, súper dolorosas, donde literal me hacían manipulación manual para quitarme como fibrosis de las heridas, tremendo. Pues llegó el día en donde pude volver a tener relaciones y adivinen qué, literal, esa reconstrucción vaginal hizo que hoy nunca más volviera a tener dolor. El dolor que yo tenía de la herida de antes, de la bicicleta, se había sanado en esa reconstrucción 30 años después. Y lo más loco es que unos 3 meses después vino mi primo con el que había venido a ese viaje a Miami, que había sido mi único viaje a los 6 años, que me había ido con mis primos, que fue mi sueño, o sea, mi sueño de viaje, que mi tía me llevó a Miami con mis primos grandes. Y entonces yo no tenía ni idea, solo sabía que habíamos ido a Disney y a un lugar en Miami, pero yo no sabía si en Boca Ratón, ni idea. Y entonces vino mi primo a visitarme y en ese entonces estábamos en casa de otro primo aquí en Miami y le digo, oye Javichu, ¿dónde fue donde vinimos en Miami que nos quedamos en la casa antes de irnos a Disney? Que yo me caí, bueno, él obviamente ni se acordaba de lo de la bici, ¿no? Pero yo quería acordarme de dónde era, donde yo me caí de la bici. Y me dice, aquí, en esta isla, en Key Biscayne, que yo ni sabía que ahí nos habíamos quedado, pues ahí nos quedamos 30 años antes y 30 justo años después. Yo de
haber tenido este desgarre fuertísimo de Julia, mi hija, esta reconstrucción, llegué a esa misma isla para que ahí sanarme, ¿no? Y sí, o sea, es que no hay palabras. O sea, para mí es como, así es la vida, y así es la vida desde cosas más difíciles, que obviamente hay cosas mucho más difíciles, pero si ponemos esa mirada desde el principio, buscamos cuáles son esos regalos ocultos o dónde está ese regalo abajo de la caca que no estoy pudiendo ver, pero estoy segura que está. Entonces los vamos a poder cosechar y engrandecer y aprovechar mucho más. Entonces, bueno, con eso me despido de este 6º capítulo, emocionadísima de escucharlas, de que si tienen preguntas, de que si tienen algún tema que les gustaría que profundice más, estoy súper abierta a hacerlo, a que chance hagamos un episodio completo de preguntas, a que hagamos un episodio de algún tema que se quedó un poco con muchas dudas. Entonces, bueno, aquí estoy, aquí las leo, locas hermosas, y les mando un abrazo gigantesco a su corazoncito desde el mío. Bye, bye.